Parte de la osteología desde el inicio, ¿no? Con una motivación que era un individuo, un paciente que tenía un politraumatismo en la región dorsal del cráneo, en el antebrazo izquierdo y en la pierna derecha. Y la idea es de reconocer los huesos que estaban involucrados en ese trauma. De ahí vimos el contenido, todo lo que es la clasificación, hablamos de los tipos de la clasificación de los huesos por su forma, que es una preguntita que podría ser. Recuerden que a medida que yo estaba desarrollando la materia, le he dado las preguntas que van en la prueba. Y usted ha confirmado, y no me puede decir lo contrario, que las preguntas que están en las evaluaciones, tanto la primera como la segunda, se lo he dicho en clase, que le voy a evaluar y lo he hecho. Pero que hay un banco de preguntas mucho más extenso que esas 30 preguntas o 60 entre las 4 matrices, que algunas estuvieron muy repetidas entre matrices, pero que están acá, aquí. Yo le digo, esto por ejemplo, yo le pongo una pregunta, marque la clasificación de los huesos por su forma, y le pongo esto y le meto, le introduzco alternado palabras diferentes que no corresponden a una clasificación de los huesos por su forma. Y listo. Y usted, porque si está estudiando bien, sabe que son largos, alargados, cortos, planos y irregulares, que dijimos que los alargados no están clasificados dentro de, tomados en cuenta como clasificación dentro de los libros. Entonces yo le pongo largos, cortos, planos, irregulares y le pongo otras palabras, por ejemplo le pongo flexión, extensión y usted estudió bien esta clasificación y pone lo que corresponde y lo otro no lo marca y listo. Y gana, sencillo, pero usted tiene que haber estudiado. Si no ha estudiado se va a confundir y va a marcar que la flexión es una clasificación de los huesos por su forma, no tiene ningún tipo de comparación ni de relación. Bien, el objetivo, como en todas las clases, es caracterizar la parte morfofisiológica a su desempeño profesional como técnico superior en enfermería. Sí, eso está claro, ¿cierto? ¿Está claro o no? No. Es lo que usted tiene que desempeñarse en el área laboral, porque le llegará el momento que tenga que entrar a un hospital a trabajar. ¿Y cómo va a hacerlo si no tiene conocimiento? Por eso es bueno estudiar. El tórtora, que lo descargaron, ¿sí? Lo descargaron. Ya, y lo tienen ahí guardadito o lo han abierto. No, lo tienen guardadito. Bueno, algún día lo abrirán. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular, ¿cómo se divide el esqueleto humano, no? Ahí dijimos los huesos del esqueleto axial, los del esqueleto apendicular, las células del tejido óseo. Células del tejido óseo, las células del tejido óseo, osteoclasto, osteocisto, osteoclasto, esto que también está involucrado dentro de la composición química de los huesos como materia orgánica, no diga inorgánica, no se equivoque, porque esto no es inorgánico, inorgánicos son los minerales. Bien, ahí está lo que habíamos explicado, los osteocitos, los osteoclastos, que son las funciones de formación, mantenimiento, reparación y redistribución del calcio sanguíneo para el momento de la osteoporosis, el tratamiento de la osteoporosis, como está descrito acá. Y esto es parte del tejido conectivo denso, ¿no? Denso, ¿se acuerdan del tejido conectivo? Entre los cuales hablamos del tejido conectivo denso, que son los ligamentos y los tendones, y que dijimos que los ligamentos que los tendones unen músculos al hueso. Ya, perfecto. El periósteo, que es la capa, una lámina que recubre a todos los huesos del esqueleto, excepto en ciertas regiones que son las superficies articulares de las articulaciones móviles, superficies articulares de las articulaciones móviles, y en las zonas de inserción de músculos ligeros. Lo que acabamos de decir hace ratito, de ligamentos y de tendones. Ahí donde se inserta un ligamento y un tendón, no hay periósteo, ni en la superficie articular. ¿Por qué dijimos que en la superficie articular no hay? Porque ahí eso está recubierto de
Cartílago hialino, no liano, señora Silva. Hialino, hialino, bien, pronuncie bien. Pronuncie bien. Bien. Ahí está el tejido esponjoso y el tejido compacto, que dimos los porcentajes en promedio, números cerraditos, ¿no? Y hablamos aquí del tejido esponjoso, el tejido compacto. Estas son las ostionas, que es una ostiona que era o es la disposición de laminillas en forma circular en número de 4 a 20 rodeando un conducto de Haber, por donde transitan los vasos sanguíneos que nutren y oxigenan a las células óseas, porque las células óseas son células vivas y necesitan eso, ¿no? No porque es hueso pensaremos que no necesitamos oxígeno y nutrientes, todas necesitan. Y ahí vimos también en un hueso largo los cortes transversales para ver la extensión de la localización del tejido esponjoso y todo lo demás del tejido compacto que corresponde a la diáfisis. Y aquí en la diáfisis está el conducto medular que contiene la médula ósea amarilla. Qué bonito, ¿no? Cuando uno recuerda es chéverísimo, ¿no? Porque el conocimiento está ahí fijado. Tejido esponjoso en ambas epífisis. Punto aparte, yo les comentaría que las epífisis del húmero y las epífisis de la tibia proximales son utilizadas en otros países para introducir a través de una perforación, colocación de un trocar, conectarlo a un fluido, a un suero y enviar por ahí lo que se llama el procedimiento de infusión intraósea, ¿no? Que aquí no se utiliza en el Ecuador, por más que es que aquí no llegan las cosas, la tecnología o los métodos, los procedimientos actualizados, que aquí debería ser instaurado en el instituto, por ejemplo. Yo no me he acordado para hacerlo, comentarlo con mis compañeros licenciados para ver si lo implantan acá. El problema es conseguir, pero ya eso tiene que ser a través de la institución, conseguir los dispositivos que son esterilizados, son empaquetados como un equipo de cirugía que viene estéril, es un taladro con una broca, como que va a perforar madera, pero va a perforar el hueso. Y el objetivo es llegar directamente al tejido esponjoso y allí dejar entrar el fluido. Como el tejido esponjoso contiene ¿a quién? Y eso está conectado, todo el tejido esponjoso está conectado con el sistema sanguíneo, con la arteria, la vena, con el sistema venoso, entonces el fluido va a entrar directamente al sistema circulatorio. ¿Qué tal? Pero ustedes no han escuchado eso, ¿verdad? No. Ya. Ese es un sistema que se utiliza en Estados Unidos, sobre todo para los pacientes que tienen problemas de edemas generalizados. Edema se llama anasarca, ustedes a lo mejor, ojalá nunca lo vean, pero ojalá que sí haya alguien que se enferme de esa manera y que lo puedan ver, para que usted sepa lo que es un anasarca, que es un edema generalizado, es un problema grave cardiocirculatorio, y ahí no hay cómo encontrar una vena para poner un fluido o poner un diurético. Ahí entonces se utiliza así. Un paciente quemado, por ejemplo. Un paciente quemado que, dependiendo de la extensión de la quemadura, va a provocar también pérdida de sustancia y pérdida de vasos sanguíneos superficiales y no va a poder ser canalizado. Entonces se utiliza una infusión intraósea. Bueno, es un comentario aparte. Por eso dije punto aparte, ¿no? Bien, ahí está el tejido esponjoso. No se conecta. Tejido compacto que ya lo sabemos, las ostionas, aquí está el sistema vascular, también hay un nervio, porque si usted se golpea un hueso, le va a doler. Aparte de dolerle la piel, porque tiene los receptores, le va a doler el hueso. Cuando hay un tumor de óseo, hay dolor. ¿Por qué? Porque están estimulados los receptores nerviosos del hueso y eso va a provocar dolor intenso. Ahí tienen la composición química de los huesos, la materia orgánica, la materia inorgánica. Esto le va a servir como retroalimentación para la prueba que viene, ¿no? La tercera y última parcial, porque de ahí viene la gran final. Se llama más parecido, ¿no? Guardando la distancia, porque este es mejor que la Champions.
¿O no? Dura menos, pero es mejor. Claro, es más rica, más rica. Ahí nos va a dar cuenta, como 1 hora después del examen. Muy poco, 20 minutos. Eso. No, le voy a dar un poco más de tiempo, pero no 1 hora, porque 1 hora, Por lo menos unos 40. 21 minutos. A ver, dependiendo de las 30 preguntas. minutos. Si son 35 puntos, son 70 preguntas. ¿Bien? Pero es para que se 30 minutos. Sí, pues, 1 hora. Podría ser 45 minutos. Ya está eso cronometrado, así que olvídense. Ahí está la clasificación de los huesos, ¿no? Hablamos de todo lo que es un hueso largo, cómo se tiene que presentar un hueso largo. ¿Cómo se tiene que presentar? Usted tiene que comenzar por las dimensiones, en la parte de las generalidades para después ir a las particularidades del hueso, los detalles anatómicos del hueso. Y le dije, usted, eso. No, ya. ¿En cuál ¿Me predomina? vio? No he estudiado bien. Predomina la longitud sobre el ancho y el grosor. Tiene 2 extremos y un cuerpo. Epífisis y diáfisis. Una epífisis proximal, una epífisis distal. Porque ya están los términos, los dominamos. ¿Ya? Y de allí viene la descripción de los detalles anatómicos más relevantes de ese hueso. Y comenzando siempre por la epífisis proximal, sigue la diáfisis y después termina la distal. Y listo, muerto el chanchito, hecho fritadito. ¿A usted le gusta el chancho? Y sobre todo el chicharrón. Yo lo estoy engordando para mi graduación. Bueno, entonces, esto es lo que tiene que describir. Los huesos largos, ejemplo de huesos largos. De pronto, no sé, es demasiado fácil una pregunta, por ejemplo, marque los huesos largos del listado que está ahí. Caramba, eso es como decirle, tenga el punto. Le regalo ese punto, tenga. Porque que usted me ponga, por ejemplo, que un escafoide sea un hueso largo, o que me marque un calcáneo, o que me marque un parietal como hueso largo, o que me marque una mandíbula, una escápula, un coxal. Entonces, ¿de qué conocimiento estaríamos hablando? Ninguno. Pero es muy probable que haya ese tipo de respuesta. Espero que en este grupo no. Si es que llegase a ser, porque se le digo, esa pregunta no ameritaría porque no pone ningún tipo de grado de dificultad para que haga pensar al estudiante. Porque ¿quién no sabe qué es un hueso largo? Ustedes sí saben. ¿Qué te pasa? Ustedes sí saben. Entonces es como de regalarle el punto, ¿no? Bueno, ok. Hueso larguito. De ahí vienen los alargaditos que son fuera de lo que es la bibliografía, pero que dimos cuáles serían los detalles que le hacen la diferencia de un hueso largo. Señorita Montoya. ¿Y qué hicieron toda la semana? Es la horita que les dije que le dediquen al amorfo. Verá, yo les pedí que le dediquen 1 horita al amorfo. Todos los días, 1 por día, 5 horitas en toda la semana, para poder responder preguntas sencillas como. Y no sé yo. Ah, Más fino. Los huesos largos tienen cavidad medular. ya. ¿Ya? ¿Sí? Y tienen La diferencia entre el alargado con el largo. o sea, el hueso largo tiene cavidad medular. ¿Y el alargado? No. No, el alargado no tiene. Bien, ¿cuál es la otra diferencia? Que tiene lo que es Ya. Se la perdió. Bueno, No se articula con otro hueso. no tiene un epífisis distal, porque lo que se hace es
articularse con el cartílago, no tiene otro hueso móvil como en los huesos largos. Porque si usted se pone a pensar, el húmero, que es un hueso largo, está articulado arriba con la escápula y es móvil. Abajo, en el distal, está articulado con el cúbito y el radio y es móvil. Los del antebrazo, cúbito y radio con el húmero y abajo con el carpo, móvil. Lo mismo pasa con la extremidad inferior. Y los metacarpianos y metatarsianos también. No tienen tanta movilidad, pero se mueven, tienen líquido sinovial y están encapsulados las articulaciones. En cambio aquí, en este hueso alargado, no tenemos en el extremo distal una epífisis, porque no se podría llamar epífisis a esto, sino extremo distal. Se articula con el cartílago y están adheridos al cartílago. Prácticamente es una articulación sinartrósica, porque no se mueve. Lo que se mueve cuando respiramos es el cartílago elástico, que por su característica elástica permite que el tórax se ensanche y las costillas se eleven. Pero en realidad no hay movimiento articular aquí, ni la más mínima. Es el cartílago. Si podríamos decir que entre esto y esto hay un cartílago que cumple esa función elástica y permite respirar, aumentar el volumen respiratorio. Esa es la función, pero de ahí no hay. Pero los libros consideran que las costillas también son huesos largos. Sí, ok. En los huesos cortos hablamos de que la similitud con un cubo, y que ya dijimos que eso es mentira del diablo, porque en realidad casi ninguno se parece a un cubo. Y podríamos revisarlo ahorita con los huesitos que andan por ahí, los pocos que quedan. Y ahí tenemos el tarso con su calcáneo, que es el talón, que es este de aquí. Aquí suele salir, punto aparte, paréntesis, el espolón calcáneo, que es esa punta, esa hipertrofia del tejido compacto y del periósteo, que hace presión hacia abajo, y como uno siente el pie, el calcáneo, y eso produce un dolor exquisito por el tema de la compresión de la piel. La piel que tiene receptores, muchísimos receptores. Entonces eso es lo que duele, y eso es lo que el cirujano pues tendrá que resecar y o enviar a poner una plantilla que tenga una perforación para que no haya presión sobre ese espolón. Aquí también suele haber, la fascia plantar, un tendón, una fascia tendinosa que se suele inflamar también, y eso produce la fascitis plantar. Algunas personas lo sufren. Entonces esos huesos cortos están todos acoplados así, ensamblados, para formar una estructura, tanto en el carpo como en el tarso. Listo. Y de ahí los huesos planos, que son dos capas de tejido compacto y cubriendo una capa de tejido esponjoso en medio, ¿no? Tienen como huesos planos, tienen carpo, tienen bordes, tienen ángulos, y dentro de ellos estaban mencionándose los huesos del cráneo, los huesos de la escápula, el esternón, el coxal de la pelvis. Aunque también podríamos generar un poquito de polémica y decir, bueno, la escápula es sí un hueso plano, porque su mayor extensión es plana. Pero también podríamos decir que estos relieves, si decimos hueso plano, el parietal. El parietal es un hueso plano, correctamente dicho así, porque es un hueso plano que tiene no tiene ningún relieve. Pero este aquí es plano, pero tiene relieves en la cara posterior, que es esta espina. Esta espina que describiéndola, pues te tiene que saberla describir. ¿Ha practicado la descripción? No. Ya, ¿qué puedo hacer yo si no participan de esto? Tiene la descripción, un hueso plano, las partes generalidades de lo que es un hueso plano, y de ahí vienen las particularidades, los detalles anatómicos. Tiene una cara anterior o costal, porque está sobre las costillas, una cara posterior o libre, que tiene una espina que divide la cara posterior en dos zonas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, ¿verdad? La cara anterior no tiene nada, es una depresión así. Acá tiene esta espina del omóplato que se ensancha y forma el acromio, hace esta curva para encontrarse con quién, con la clavícula. Ya del borde superior nace esta apófisis coracoide, que tiene forma de dedito así. Ajá.
Y en el ángulo superexterno está la cavidad glenoide, que es para la cabeza del húmero. Listo. Esas son las cosas que más se tiene como relevantes. El hueso tiene muchísimas estructuras, muchísimos detalles, pero para el conocimiento general, esto nada más. Listo. Los huesos planos de la cabeza, todos son planos. Bueno, digamos que del cráneo, del plano solamente el parietal, el frontal, el occipital y parte del temporal, porque el temporal es una estructura que si lo cogemos literalmente en contexto es un hueso irregular, pero tiene una escama, una parte vertical que es la escama, que es plana, y por eso le llaman hueso plano. Lo incluyen dentro de los huesos planos, pero por ejemplo dentro de los huesos del cráneo están los huesos impares. ¿Cuáles son? El etmoides. El etmoide no es un hueso plano, pero ¿por qué generalizan con todos los huesos? Que todos los huesos del cráneo son planos. El etmoide no es un hueso plano, es un hueso, digamos que en masa es un hueso corto, porque tiene, ahí sí podríamos decir, podría parecerse a un cubo, pero no es plano. Y el esfenoide, que es un hueso más que irregular, porque tiene esas grandes alas, tiene dos alitas pequeñas y tiene dos patitas, que son las apófisis pterigoides. ¿De qué plano hablamos ahí? Pero los libros son así, generalizan todo. Y el coxal, y ya dijimos que esta es la parte de arriba, ¿cómo se llama? Ilio. Cero. No, pero en la parte de arriba se encuentra la cresta ilíaca. Sí, eso sí. Pero esta parte, ¿cómo se llama? Repita. Si usted me dice ilion, yo le pongo cero. Pero si me dice ilion, Entiendo. es que tiene que ser clara la vocalización. ¿Por qué? Porque ilion es la tercera porción del intestino delgado. Por eso le dije cero. Ilion es la porción superior del coxal o ilíaco. Ilion. Acá, postero inferior, el isquio, y antero inferior, el pubis. El pubis. Todo el mundo conoce un pubis, ¿cierto? Su propio pubis lo conoce. Entonces ahí está y aquí está el acetábulo coxal. Aquí viene la cabeza del fémur. Aquí viene el rodete acetabular que profundiza la cavidad. Lo mismo que acá en la escápula. El rodete glenoideo, que es de material de fibrocartílago. No se olviden de fibrocartílago, por su bien, no se olviden. Todo esto es donde hay fibrocartílago. Bueno, ok, listo. Y los huesos irregulares, los huesos de la cara, embarcan a todos los huesos de la cara. Ya hice ya la reseña la semana pasada. Huesos de la cara, todos irregulares. No. Y las vértebras sí son irregulares, aunque esto es un hueso corto. Pero como la vértebra es un todo, pues está considerado hueso irregular. ¿Ya? Y de ahí los huesos sesamoides de la rótula, que la rótula es parte de la pierna, pero no es parte de la pierna porque lo hemos visto, lo hemos demostrado, que no es parte de la pierna. Esta rótula inclusive aquí dice carilla articular para el cóndilo femoral. Quiere decir que se articula con el cóndilo femoral, con el fémur, no con las tibias. No dice cóndilos tibiales. Entonces, la anatomía sigue dando esas polémicas que no las dice nadie. Nadie toca estos temas de razonar la anatomía. Puedo decir que creo que soy el único que encuentra estas, digamos, ambigüedades, porque en realidad, de interpretación, no de anatomía per se, porque la anatomía es perfecta, sino de interpretación anatómica. Y esos son los errores que se pueden, que por supuesto, sabemos que los anatomistas antiguos eran anatomistas muy sabios, muy inteligentes, pero que también tenían sus errores. Y aquí están, 400, 500, 1000 años después,
este servidor pues, se ha puesto a analizar y he encontrado esto. Y que lo puedo discutir con el que desee, pero siempre será con argumentos. Porque decir nomás así, bien, esto también es de recopilación. La metáfísica que sirve para el crecimiento del hueso en largo y en diámetro. ¿Cómo crece en diámetro? En longitud. Eso es con la metáfísica. Pero en diámetro o en grosor del hueso, En espesor y diámetro. sí, pero ¿bajo qué procedimiento crece? No, eso es la metáfisis. Aquí hay una palabrita. En posición. Yo les pregunté y les dije, vaya e investigue qué es aposición celular. Es el crecimiento, porque recuerden que las células osteogénicas producen los osteoblastos y se van a ir transformando en osteocitos. Y los osteocitos se van agregando, y se van agregando, y se van agregando para hacer el hueso grueso hasta el diámetro que corresponde, al grosor que corresponde, si es plano, al tamaño que corresponde, si es corto. Esa posición celular. Por ejemplo, yo a esta pared, que tiene si yo le quiero poner más mezcla para hacerla más gruesa, tengo que adherirle más masa, más cemento, más enlucido, y la haré hasta acá, si quiero. Los huesos crecen de manera autónoma hasta la genética, hasta lo que dice la genética. Porque, por ejemplo, déjenme ver si tengo un huesito por aquí para hacer la referencia. Por ejemplo, esta clavícula se va a desarrollar adulto, porque cuando es pequeñita, cuando es un producto pequeño, la clavícula es chiquita y delgadita, de acuerdo a la edad. Pero ya cuando llega a etapa adulta, llega hasta aquí, y solo hasta aquí. No puede hacerse de este grueso. Hará por aposición celular hasta conseguir este diámetro. No va a haber más diámetro. Y esta longitud por la metáfisis hasta ahí, de acuerdo a la genética de este individuo que gracias a Dios se murió, para que esté esta clavícula aquí. Así. Entonces, esta es la posición anatómica. Mira. ¿Y ese es un adulto? ¿Qué es la clavícula de un adulto? Esta es clavícula de un adulto. Entonces porque esta carilla tiene que ir para atrás a la clavícula, entonces viene aquí y usted se toca esto. Esta convexidad hacia adelante. Esto es lo que se está tocando aquí. ¿Ya? Aquí. Tiene una cara superior y una cara inferior. Y aquí en la cara inferior hay una rugosidad. Ya me metí en otra cosa que no es, ¿no? Ya, pero aquí hay una rugosidad que es un músculo pequeñito que va de aquí a la primera costilla. Se llama músculo subclavio. Subclavio. Y este va articulado con el esternón. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Por eso hay que interpretar bien las cosas para no tener ningún tipo de equivocaciones, ¿no? Porque esto es muy sencillo. Bueno, y esta es la cabecita que ya ustedes ya la hicieron. Ya. ¿Y la hicieron bien? Ya. Sí. Las fontanelas, que después se vuelven puntos de sutura, y los puntos de sutura son brachma. ¿Qué le dije? No ponga acento en la última sílaba. Le dije que no llevan tilde. Esterion y asterion, no terión y asterión. Terion y asterion. Y que el brecma está formado por el punto de encuentro entre el frontal y los dos parietales. El lambda está formado por el punto de encuentro, formado por el encuentro de tres huesos, los dos parietales y el occipital acá en la parte posterior. El terion, que está formado por cuatro huesos, el frontal, el parietal, el temporal y el efenoides. Y el asterion, que viene de este nivel, era la fontanela mastoide. Aquí viene el parietal, el temporal y el occipital. Son los tres huesos. El único punto que tiene cuatro huesos de encuentro es el terion. Ya por ahí tiene que aprender a sacar la respuesta hasta por descarte. ¿Sí sabe lo que es descarte?
Tiene que descartar. Porque si usted no logra encontrar la respuesta por directa, sáquela por descarte. Descarte lo que no es para después encontrar lo que sí es. Eso lo enseña, o se lo vive en la Cenecit, por ejemplo. ¿Quién ha hecho la prueba de Cenecit acá? Ya. Entonces, son varias técnicas para poder obtener respuestas. Listo, ahí está el producto. Así hemos salido la mayoría, una gran parte de nosotros, por ese conducto tenebroso. Y contaminado de paso, ¿no? Porque uno dentro del útero de mamá está, pero esterilizado al máximo, como que lo estuvieran sumergido en cloro. Pero resulta que a la salida vamos arrastrando toda esa contaminación que tiene la vieja mamá, que era jovencita en ese tiempo, jovencita. Y ahí nos contaminamos todo. Pero como tenemos un buen sistema inmunológico que nos transfirió a través del cordón umbilical y después nos da a través de la lactancia, no va a haber ningún tipo de enfermedad. Es algo que la mamá haya tenido alguna enfermedad de transmisión sexual adquirida por voluntad propia o porque el señor esposo se la contagió. Ahí sí la cosa es turbia. Por eso es que existen los controles maternos durante un embarazo en las unidades de salud para detectar esas enfermedades y evitar que el producto salga por ahí y que salga por la vía cesárea y así evitar la contaminación. Porque si tiene sífilis podría producirle ceguera congénita y ahí sí vivirá ciego para toda su vida. Nadie le podrá devolver la capacidad visual. Ese es el error que cometen muchas personas, ¿no? Hay mujeres que desgraciadamente por falta de información, por falta de educación, viven un embarazo y nunca van al centro de salud ni al hospital. Y allí, pues el maridito que tiene, pues la contagia. Y nunca se entera hasta que después cuando el producto sale, ¿qué le pasa? Está con frío. Oiga, si está en 17, ni que tuviera en 10. Ni que estuviera en 10.